de Dios, el Espíritu Santo, influye en el ser humano la nueva naturaleza, la naturaleza divina. Así que esa es la clave, oír la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a hacer la obra de regeneración por medio de la palabra de Dios. Amén. Por eso Cristo dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué significa esto, hermano? Algunos teólogos, algunos estudiantes de la Biblia piensan que cuando Cristo dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu, se estaba refiriendo al bautismo, pero eso no es cierto. El Señor no estaba mencionando el bautismo cuando dijo agua, estaba refiriéndose a la palabra de Dios, porque esa es la que el Espíritu Santo usa para regenerar a las personas, la palabra de Dios. Eso es el agua. Por eso Dios dijo, como el agua que desciende de arriba y cae sobre la tierra y hace brotar la hierba, así, dijo Dios, será mi palabra. Cae, la oye el mundo, las gentes, y el Espíritu Santo la influye en el corazón y hace brotar la fe genuina, la fe que viene de Dios para ser salvo y aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero hoy, hermano, vamos a continuar esta doctrina. Y yo voy a pedir a mi hermana que nos ayude a escribir el título en el pizarrón. El título de nuestro estudio de hoy es el crecimiento de la vida espiritual. El crecimiento de la vida espiritual. La vida espiritual, hermano, es idéntica a la vida física. La misma cosa. Cuando nacemos de nuestra madre, ¿qué es lo primero que queremos para vivir? ¿O que necesitamos para vivir, para crecer? Leche. Alimentarse por medio de la leche. Amén. ¿Sí? El crecimiento de la vida espiritual. Muy bien. Entonces, como dice el hermano, es una gran verdad. Lo primero que el bebé hace cuando nace es buscar el alimento en su madre. Pedir, anhelar el alimento para poder crecer. Sí. Entonces, nuestro texto lo vamos a tener en la carta del apóstol Pedro, sí. Segunda de Pedro 3, 13 al 18. Segunda de Pedro, perdón, hermano. Vamos a ver. No, perdón. Es
es Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Primera de Pedro 2, 1 al 3. Si alguien lo quiere leer. Y los que no tienen Biblia, que escuchen con atención la palabra de Dios. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad Amén. del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, es decir, la bondad de Dios, el amor de Dios. Primera de Pedro 2, 1 al 3. Sí. Aquí vemos lo que la palabra de Dios dice. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones que, versículo 2, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. amén. En primer lugar, es necesario una hambre, un deseo. La palabra deseo significa necesidad, hambre o sed. Cuando el niño nace y no busca, no pide alimento, está botadito y puro dormir y dormir y dormir y no se levanta a tomar su leche. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Está enfermo. Es lo primero que nos viene a nuestra mente. No es normal que un niño recién nacido no pida alimento. Sin duda está enfermo. Y comienza la preocupación de los padres. ¿Qué hacer? Está en peligro de muerte porque no quiere alimento. Así es el niño espiritual. Cuando una persona dice yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, pero no tiene deseo de servir a Dios, no siente deseo de crecer espiritualmente, está enfermo espiritualmente. Y esa enfermedad lo puede llevar a una muerte espiritual. Vuelve a morir. Se separa de Dios de nuevo. Y eso es lamentable. ¿Cuántas personas hay que aceptan a Cristo, pero siguen su vida igual? Si es tomador, sigue tomando. Si es fumador, sigue fumando. Si es adúltero, sigue adulterando. Si es borracho, sigue tomando. Significa que no tiene ganas de crecer. No tiene apetito. No desea la comunión con Dios.
lo que el niño busca es estar cerquita de su madre, porque ahí encuentra el alimento, porque ahí encuentra todos los elementos para crecer: el calor, el abrigo, la protección, el aseo y el alimento, ahí cerquita de su madre. Y en este caso, ¿quién es el que nos da todo eso, el sentido espiritual? El alimento, Dios por medio de su palabra. la protección, sí. El alimento es la palabra de Dios. Pero tenemos que desearla. Tenemos que sentir deseo de leer la palabra de Dios. Si no lo hacemos, vamos a crecer quizás. Leemos un poquito la Biblia, ahí nos da sueño y nos ponemos a dormir. No le entendemos. Pero en vez de ponernos a orar y a preocuparnos, porque yo no le entiendo la palabra de Dios, Señor, ayúdame, quiero aprender, quiero saber, nos ponemos a dormir mejor, ¿verdad? En vez de ponernos a orar y a pedirle a Dios. Eso sería deseo de crecer. Pero si no oramos, es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Un niño que no busca el alimento, sino que se pone a dormir, está enfermo. Y esto es muy común en la vida cristiana. ¿Por qué? Los templos no están llenos. Porque los cristianos están o enfermos espirituales o muertos de nuevo en sentido espiritual. Hermanos, el alimento espiritual, perdón, el deseo del alimento espiritual, el deseo, sí. Sí, el deseo. Dice el apóstol Pedro, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Desear. Si no hay deseo, ¿qué pasa? No funciona. Estamos en peligro. Estamos en peligro. No vamos a crecer. Si acaso crecemos enfermizos ahí, endebles. Cualquier problemita nos aparta. No, ya yo no voy a seguir. Los hermanos no me ayudan. Los hermanos me malven. Tengo problemas con tal cosa. No voy a seguir. Débil espiritualmente. Y al fin, separados nuevamente de Dios. Y esto es muerte espiritual. Sí, el deseo del alimento espiritual. Muy bien. ¿Qué debemos hacer, hermanos, en el caso de que no tengamos el apetito para estudiar la Biblia, el deseo de estudiar la Biblia? ¿Qué debemos hacer? Pedir ayuda en oración con los demás hermanos y Amén. los días. Eso es lo indispensable. Comunicarnos con Dios. Hermanos, desde el momento que el Espíritu Santo entró en nuestra vida,
en nuestra alma. Ya dijimos el domingo pasado que la Biblia nos declara hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, hermanos, tenemos que estar en comunión con Él para pedirle. Es lo más lógico, pedirle a nuestro Padre ayuda, como dice el hermano, en oración. Y si somos hijos, tenemos el derecho de pedirle a nuestro Padre misericordia, ayuda, protección, cuidado, para crecer espiritualmente. En vez de ponernos a dormir, hermanos, vamos a ponernos a orar. En vez de guardar la Biblia, vamos a seguir intentando de leer la palabra de Dios. Y así vamos a crecer. El deseo del alimento espiritual. Sí, el alimento espiritual, la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de un deseo santo. Hay muchas clases de deseo. También la carne desea, pero no las cosas de Dios. El deseo de la carne es contra el espíritu. Y el deseo del espíritu es contra los deseos de la carne. Pero vamos a ver lo que dice Proverbios 11:23. Proverbios 11:23. Pero el espíritu contradice los deseos de la carne. Comienza una batalla interior en el cristiano. El espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Y dice la Biblia que ahí depende de nuestro razonamiento, de nuestra voluntad. ¿A qué le vamos a dar la preferencia? ¿A la carne o al espíritu? Al espíritu. Si decimos que al espíritu, entonces tenemos que estar más en comunión con Dios. Porque los deseos de la carne son fuertes. Son, hermanos, muy graves. Y van contra nuestro crecimiento espiritual. Pero el deseo de los justos, dice el proverbista, es solamente lo bueno. Sí. Un proverbio más, 10:24. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. ¿Qué dice, hermanos? Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos se les será dado lo que desean. A los justos, es decir, a los hijos de Dios, les será dado, dice la palabra de Dios, lo que piden, lo que desean. Así que el Señor Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Porque el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que toca la puerta, Que le abrirán. se le abrirá la puerta. Es sencillo, hermanos, es sencillo crecer espiritualmente, pero con la ayuda de Dios. Solos, sin la ayuda de Dios, sin la oración, sin la comunión con Dios, no vamos a crecer espiritualmente. Estamos fracasados. Entonces,
nuestro deseo espiritual tiene que estar relacionado con la comunión con Dios para poder crecer en el sentido espiritual. Sí, ese deseo espiritual debe ser agradar a Dios. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 4, 1 al 12. Primera Tesalonicenses 4, 1 al 12. Un buen consejo, claro, para los hermanos, las hermanas que quieren conducirse debidamente como cristianos, como hijos e hijas de Dios. Dice el apóstol, pues la voluntad de Dios es que, vamos a ver, hermanos, nuestro texto, el que acabo de leer, hermano. Versículo 3, 1 Tesalonicenses 4, 3. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Sí, el apóstol aquí habla de muchas cosas, muchos temas. La santificación, el amor fraternal entre hermanos, el trabajo honesto, no con afán. Es bueno que el cristiano trabaje, sí, pero no con afán. ¿Qué significa el afán? Fatiga, hermanos, una entrega corporal al trabajo. Eso no es bueno. Es bueno trabajar, pero sin afán. Lo que Dios quiera. Sin faltar a mis deberes como cristiano, debo trabajar. Los días que no haya actividad en la iglesia, voy a trabajar. La hora que debo estar en la casa de Dios, debo dejar de trabajar, donde quiera que sea. Si estamos en nuestros propios trabajos, podemos hacerlo. Salvo los que están trabajando en empresas que tienen una hora señalada, pues ya vienen a veces fuera de la hora de culto. No es correcto. Es justificable, pero no es correcto. ¿Por qué? Están como esclavos, como siervos del trabajo, del patrón. Y el apóstol Pablo dice que sí. Fuimos llamados siendo esclavos, que tratemos de libertarnos, porque a libertad nos llamó el Señor. Vamos a buscar un trabajo adecuado, hermanos, que nos dé el tiempo para servir al Señor. Que no perdamos nuestro deber con el Señor, no con los hermanos, con Dios. Porque nuestro deseo debe ser agradar a Dios. Sí dice la palabra del Señor. Agradar a Dios, no a los hombres, no a los hermanos, a Dios, que es nuestro Señor, que es nuestro Dios. Debemos agradarle. En todo dice la palabra de Dios. Entonces, ese debe ser nuestro deseo,
agradar a Dios. El segundo medio de crecimiento es la higiene espiritual. El niño puede estar bien alimentado, pero si no tiene higiene, le falta algo importantísimo. Un niño que su madre no lo asea 2 o 3 días, ¿quién querrá cuidarlo más? ¿Quién querrá mimarlo, abrazarlo? Nadie. No está aseado. La higiene espiritual. ¿Qué significa eso, hermanos? La limpieza espiritual. Vamos a verlo a través de la palabra de Dios. Primera de Juan 1, 5 al 10. Espiritual. Dice la palabra de Dios. Si decimos, dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Algunos creen que una persona que ya fue regenerada, desde ese momento es santo y va a vivir una vida de santidad. Y eso es cierto. Pero eso es lo que Dios quiere. Pero eso no se da por sí mismo. Seguimos viviendo en nuestra naturaleza pecaminosa, aunque ya somos hijos de Dios y tenemos una naturaleza divina dentro de nosotros, seguimos viviendo en este cuerpo pecaminoso. Por eso dice la palabra de Dios, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Seríamos mentirosos si decimos que no pecamos. Allá en mi iglesia le predicamos a una persona que es soberbia hasta cierto punto. Se convirtió, se bautizó, se añadió a la iglesia y muy activo. Y me acompañaba a las visitas. Y un día me dijo, hermano, yo, gracias a Dios, antes de convertirme, un año antes de convertirme, dejé de pecar. ¿Ustedes lo creen, hermano? No. Un año antes de convertirse, dejó de pecar. Así que cuando se convirtió, ya no tenía pecado. ¿Para qué se convirtió? Si los que vienen a Cristo es porque somos pecadores, es para que nos limpie nuestros pecados. Ese hermano no solo había dejado de pecar, sino que no había dejado de mentir, ¿verdad? Y la mentira es un pecado. Dice la Biblia, no mintáis los unos a los otros. Entonces, seguimos pecando. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, y gloria al Señor por este texto. Versículo 9 y 10. ¿Cómo dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.
Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el pecado entonces, hermanos? Confesarnos ante Dios, decir que somos pecadores. Para limpiarnos del pecado, para vivir una vida santa, una vida sin pecado, limpia. ¿Qué tenemos que hacer? Confesarnos ante Dios. Confesar nuestros pecados. Sencillamente, hermanos, el arrepentimiento de nuestros actos pecaminosos, arrepentirnos y confesárselos a Dios, pedirle perdón. Y la Biblia nos asegura, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos otra vez de toda maldad. Quedamos nuevamente limpios, hermanos, cuando hacemos eso. Cuando por nuestra naturaleza pecaminosa ofendemos a Dios, tenemos que arrepentirnos, confesarle a Dios nuestros pecados, para que podamos volver a la comunión con Dios y a la limpieza espiritual. Eso se llama higiene, limpieza espiritual. Hay hermanos, nuevos cristianos que no saben eso y pecan y se esconden de los hermanos. Que no me vean los hermanos que ando en pecado, que no me vea la familia. Y pasa, hermanos, quizás nadie lo vio, vuelve a pecar y se sigue escondiendo. Esos pecados quedan en su vida como manchas, como mugres que no están perdonados. Ahí están en su vestido blanco nosotros a seguir pecando. Entonces, nosotros tenemos que lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero. Sí. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Apocalipsis 7, 9 al 17. Apocalipsis. Juan dice que vio en visión una gran multitud vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esto es simbólico, hermano, las palmas en las manos, porque estos son almas, solo que esto de las palmas significa victoria. Ellos, esas almas que están ya en la presencia de Dios, vestidos de ropas blancas, están gozosos, ya alcanzaron la victoria sobre el pecado. Allá ya no hay pecado, ya no hay peligro de seguir pecando contra Dios. Esas almas están ya salvas. Sí, vestidos de ropas blancas. Así tenemos que llegar a la presencia de Dios, hermano, con ropas blancas. Y el texto nos dice que Juan no sabía quiénes eran estas gentes. Y uno de los ancianos le dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Qué significa esto, hermano? Han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Amén. Es lo mismo que estamos viendo, hermano.
El cristiano tiene que recurrir a la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Pero Cristo ya nos lavó nuestros pecados pasados. Ahora nosotros tenemos que lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo. Amén, gloria a Dios. Y eso significa arrepentirnos y confesarnos y pedir perdón por los méritos de Cristo, que murió por nosotros ante Dios. Es nuestro gran sumo sacerdote que está allá intercediendo por nosotros en la presencia de Dios. Cuando Él dice, perdona a los padres, el Padre nos perdona. Y de esa manera vamos a llegar a la presencia del Señor vestidos de ropas blancas. Es necesario lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero. Amén. Cada día, cada instante. Sí, porque decíamos que las personas que pecan y no se arrepienten y no lo confiesan a Dios, esos pecados van creando cochambre, mugre, y eso, hermano, no los deja crecer espiritualmente. Son pecados no perdonados, porque no los confesaron a Dios, porque no se arrepintieron, porque no lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Y esas personas, hermanos, no quiero juzgar, pero una persona que sea cristiano y su ropa esté manchada de pecados no perdonados, no sé si podrá presentarse ante Dios así. Yo creo que no. Por eso la Biblia es clara, hermano, y nos ayuda a vivir la vida cristiana como Él quiere que la vivamos. De esa manera, el niño espiritual va a crecer de una manera sana y normal, bien alimentado, bien limpio, vaciado. Va creciendo. La higiene espiritual, igual que la vida del niño. Su madre tiene que estar muy al pendiente de su niño. Es impresionante, hermanos, el papel de una madre. Yo recuerdo que cuando era pequeño, hacían reuniones los hermanos de la iglesia y a veces llegaban 2 o 3 hermanas con sus niños y los acomodaban en una sola cama o en un cuarto, 2 o 3 niños, y las hermanas en la cocina preparando el alimento, y oían que lloraba un niño allá en el cuarto. Inmediatamente corría la madre, sabía que era su niño. La mamá del bebé que estaba llorando corría a verlo, decía, es mi niño que llora. ¿Cómo lo sabe? Donde hay 3 niños, los niños para mí lloran igual, todos. Pero la madre sabe, ¿verdad? Conoce el llanto de su niño. Y corría a ver, ella sabía que era lo que su niño quería. Decía a veces, es que ya se orinó y quiere que le cambie el pañal. Y eso era. O es que tiene hambre, o algo, ¿verdad? Ella tiene un instinto especial para cuidar a su bebé. Sabe qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. El niño, lógicamente, no sabe decir qué es lo que quiere, pero su madre sí sabe qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Así Dios, hermano, está al tanto de nosotros, y cuando nosotros le clamamos, Él está presto para ver qué es lo que necesitamos. Pero tenemos que
clamarle a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y así, hermano, vamos a crecer, alimentados de la palabra de Dios, nutridos con la palabra de Dios, limpios por medio de la oración y la confesión de nuestros pecados. Y por último, el abrigo. Sí, la protección. La protección o el cuidado materno. Protección o cuidado materno. Sí, el niño que su madre no lo abriga, que su madre no le pone sus pañales adecuados a la temperatura, puede enfermarse. Sí, si hay mucho frío y la madre no lo abriga, puede enfermarse. Si hay calor y su madre no lo atiende, le pone trapos ahí, puede enfermarse. Tiene que haber un cuidado especial, una protección adecuada para que el niño pueda crecer sin enfermarse. Y esta protección, hermanos, espiritual, el nuevo creyente lo encuentra en la comunión de la iglesia. Ahí está el abrigo, ahí está la protección del bebé espiritual, en la comunión de los hermanos. Cuando un cristiano nuevo se convierte y no asiste a los cultos en la iglesia, hermanos, está desprotegido, está solo, abandonado, y eso es peligroso para la salud espiritual del nuevo creyente. Que se quede allá, hermano. Los hermanos se reúnen en la iglesia y termina el culto y se van. Algunos ni cuenta se dan que el nuevo creyente no vino al culto y al siguiente domingo no vino al culto, y a nadie le importa, hermanos. Está abandonado. Ese nuevo creyente, ese bebé espiritual puede enfermarse, puede fracasar, porque no tiene la protección y el cuidado necesario, adecuado para su crecimiento. Así que, hermanos, si usted conoce un nuevo creyente que no asiste a la iglesia, invítelo, ayúdelo a que asista a los cultos. El apóstol Pablo dijo a los hebreos: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, antes bien congregados, y cuanto más cuando aquel día se acerca. Así que, hermanos, el cuidado, la protección, el compañerismo son indispensables en la vida del creyente, en el desarrollo de la vida espiritual. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16 y 17, un texto conocido, hermano. Sí. Bueno, decíamos que Hebreos, vamos a ver Hebreos primero, hermano. Hebreos 11:25. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día, hermano? ¿De qué día habla el apóstol? El gran día del Señor.
de la venida del Señor. Ese día es el día clave de la victoria del cristianismo, cuando Cristo venga a juzgar a su pueblo. Entonces, hermanos, la comunión en la iglesia, eso se llama protección, compañerismo, cuidado. El nuevo creyente ahí tiene que ir creciendo, hermanos, dentro del compañerismo de los cristianos. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los nuevos creyentes, hermanos. Mucho cuidado. Estimularnos, animarlos. Sí, porque es como decía un hermano, un evangelista, hoy en día las iglesias son responsables de la muerte de miles de niños espirituales, porque les predicamos, creen, pero los dejamos abandonados. No los ayudamos a su crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque a veces ni nosotros mismos estamos desarrollándonos espiritualmente normal. Pues no podemos ayudar a otro, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado. Crecer espiritualmente. Y hermanos, la Biblia dice que llegamos a la madurez espiritual. Cuando el cristiano va creciendo normalmente, pronto es un ciudadano espiritual, que ya no necesita que le estén diciendo, que lo estén enseñando, sino que él va a enseñar a otros. Así le dijo Pablo a Timoteo. Escoge hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Eso significa madurez espiritual. El niño físicamente que crece en la familia llega a la juventud y a la edad de la reproducción y se casa y se aparta de la familia, pero comienza él a ser responsable de otras personas, de sus hijos, de su familia. Ya no necesita que sus padres lo mantengan, sino que él tiene que mantener a otros. Y esto es lo que la palabra de Dios dice. Que lleguemos a ser maduros en la fe, a reproducirnos espiritualmente. Cristo dice que somos como los vástagos en la vid. Hay vástagos que están ahí en la vid, son cristianos, pero no se reproducen espiritualmente. Y dice que esos que no dan fruto, el Padre los va a cortar y los va a echar de la vida. Y luego se secan, dice el Señor, y los queman en el fuego y arden, porque fueron inútiles. No se reproducieron espiritualmente. ¿Por qué? Porque no crecieron de una manera normal espiritualmente. Vamos a ver, hermanos, que tiene la hermana aquí. Sí. El deseo del alimento espiritual. Los deseos del espíritu van en contra de la deseo de la carne. Sí. Bueno, eso sería un texto aparte. 1 Tesalonicenses 4, 1 a 12, debemos tener deseo de agradar a Dios en todo. Sí, el deseo espiritual debe ser agradar a Dios.
debe ser así, hermano. El deseo espiritual debe ser agradar a Dios en todo. El deseo espiritual eso es. No puede haber un deseo espiritual que desagrade a Dios. Tiene que ser el deseo de agradar a Dios. Juan 5, Juan, 1 Juan 1:5, arrepentirnos y confesar nuestros pecados, quedamos limpios de nuestra nuevamente para estar En comunión. en comunión, y eso es bien espiritual. Es necesario lavar nuestras ropas, llegar a la presencia de Dios con vestidos blancos, protección. Sí, ya es lo último, ¿verdad? A ver, hermanos, sí. Son tres. Sí, es que la hermana aquí se refiere a lo que estamos explicando. Pero yo quisiera dejar el tema claro. El